Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta formación sobre la base de datos Scopus. Todavía siguen uniéndose asistentes. Si os parece, daremos entre 3 y 5 minutos de cortesía para comenzar entonces. Si alguien me puede confirmar, por favor, en el chat que se me escucha correctamente, lo agradezco. Muchísimas gracias y enseguida empezamos. Muchas gracias. Fenomenal, gracias por confirmar. Muchísimas gracias. Hasta ahora, empezamos en breve. Bueno, pues creo que podemos comenzar. Muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Pablo Secades, trabajo como consultor de soluciones de investigación para el Sevier y una de estas soluciones de investigación pues, es la base de datos Scopus. Organizamos estas formaciones, estos seminarios sobre Scopus junto con PECIT. Unas pequeñas indicaciones, el seminario durará 1 hora aproximadamente. Hemos creado una lista de formaciones que tendrán lugar durante los próximos 8 días y en los que iremos tocando distintas áreas temáticas de la base de datos. Podéis plantear vuestras dudas en la zona de preguntas y respuestas
la herramienta que estamos utilizando, que es GoToWebinar, o enviarlas a recursoscientíficos@fecit.es en caso de que las tengáis o os surjan una vez terminada la sesión. Las preguntas que escribáis en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, por favor, sino en el apartado de preguntas, quedarán registradas y las abordaremos todas en la última sesión que tendrá lugar no este miércoles, sino el siguiente, en 10 días. Si nos da tiempo a ir contestando alguna que podáis tener sobre la marcha en las mismas sesiones, lo haremos, y si no, como os indico, lo dejaremos para el próximo miércoles. La sesión está siendo grabada e indicaros también que FECIT os enviará un certificado de asistencia una vez finalizado el curso a la dirección de correo que hayáis utilizado para inscribiros en estas sesiones. El certificado será único y en él se indicarán el número de horas a las que habéis atendido. Si habéis asistido a 3 sesiones, pues se os indicará que habéis asistido a 3, si a una, o si habéis asistido a todas, pues a todas. A lo largo de la presentación se lanzarán 3, 2, 4 preguntas que tendréis que contestar. Esto es muy importante para obtener el certificado. Si no contestáis a estas preguntas, el certificado no será generado. Las preguntas no es necesario que las contestéis correctamente, pero sí que las respondáis. Bueno, con esto comenzamos. Como decíamos, organizamos estas sesiones junto con FECIT. Probablemente todos os hayáis registrado a través de su página de recursos científicos. FECIT, como todos sabéis, es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es una fundación del sector público estatal que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que comenzó a funcionar en el año 2001. Es con FECIT con quien el Sevier gestiona la licencia de Scopus para todos los miembros del sistema de investigación de I+D+I. Y esto atañe pues, a investigadores, a universidades, a centros del CSIC, otros centros tecnológicos, parques científicos, organismos públicos de investigación y muchos más. Bueno, como todos sabéis, FECIT es la agencia que cubre, digamos, todo el sistema de investigación en España. Es, como os digo, la que permite el acceso a Scopus y dentro de este programa de acceso pues se incluyen estas formaciones que pueden ser tanto online, que son las que estamos haciendo ahora, como presenciales. Tenéis toda la información sobre el proyecto y la base de datos y nuestra relación con FECIT en la página de recursos científicos .fecit.es, y allí también tenéis un mensaje de atención a usuario e instituciones. Y bueno, por indicaros, en el año 2023 participaron 116 instituciones en el acuerdo con Scopus. Han utilizado la base de datos 116 instituciones. Se han hecho, bueno, como veis, 10 millones de consultas. Se ha atendido a los usuarios en gran cantidad. Y bueno, más de 12.000 usuarios han participado en las jornadas de formación. Son unos números bastante destacados. Y bueno, simplemente decir que FECIT está comprometido con la sociedad poniendo a disposición de los centros de investigación las principales bases de datos de referencias bibliográficas, y esto se hace mediante la gestión de licencias nacionales. Ahora mismo hay más de 116 instituciones que están dentro del acuerdo con el Sevier para acceder a Scopus y cuenta con acceso a más de 248 centros. Bueno, Scopus es una manera muy sencilla para tener acceso rápido a artículos científicos más importantes a nivel mundial. Este es un poco el programa que tenemos para toda la semana, un poco para que, bueno, podáis ver los módulos y los temas que vamos a tratar, que vamos a abordar, y un poco también para que podáis decidir si os interesan o no. Hoy será una introducción más teórica que práctica sobre la herramienta, sobre la base de datos, en qué consiste, qué tipo de contenido tiene, cómo funciona, algunos aspectos generales sobre la base de datos. Los siguientes módulos versarán sobre búsquedas en Scopus, cómo buscar los documentos. Serán búsquedas básicas y búsquedas avanzadas. Trataremos también en el siguiente módulo cómo analizar los resultados derivados de esas búsquedas. Analizaremos el perfil de autor y perfil de instituciones. Cubriremos el Site Score, que es una métrica de revista propia de Scopus, y analizaremos también otras métricas de revista que la herramienta ofrece. Abordaremos también un apartado específico de cómo buscar revistas y cómo compararlas, herramienta muy útil cuando queremos enviar un artículo científico y no estamos muy seguros de a qué revista enviarlo.
Y por último, pues haremos un pequeño recorrido sobre cómo Scopus puede específicamente ayudar a los autores, que entiendo que la mayoría de vosotros sois investigadores y autores, en vuestros quehaceres diarios y cómo os puede ahorrar mucho tiempo. Y bueno, por último, habrá una sesión el miércoles día 20 por la mañana en la que abordaremos esas preguntas que no haya dado tiempo a responder en las sesiones o aquellas que hayáis enviado a la página de recursos científicos de FECIT. Si os perdéis algunos cursos porque no tenéis disponibilidad horaria, si pensáis que nos interesan pero luego pueden atraeros, bueno, que sepáis que hay un recurso que es el Sevier LibGuides, os lo mostraré más tarde, donde tenéis toda la información sobre el funcionamiento de Scopus y además en la página de recursos científicos de FECIT podréis acceder a todo el material de estas grabaciones. Estas grabaciones quedan a disposición de FECIT, que los subirá a su página de recursos científicos unas semanas después de que los cursos hayan finalizado y podréis acceder al vídeo en cualquier momento si tenéis interés, tanto a este como a cualquier otra de las sesiones. Bueno, comenzamos, como os digo, con una introducción a Scopus. Veremos qué es Scopus y un poco los aspectos más teóricos, digamos, de la herramienta, qué relevancia tiene, el tipo de cobertura. Muy importante cómo acceder y cómo crear una cuenta y registraros en la herramienta. Como os digo, esto lo podéis hacer a través de vuestras instituciones, puesto que hay una licencia para todas ellas. Y bueno, un poco cómo funciona el apartado personal de Scopus. Una vez que os hayáis registrado, una vez que estéis dentro de vuestra sesión, bueno, pues podéis realizar ciertas acciones que creo que son interesantes e importantes para, bueno, mantener vuestras investigaciones al día y, como os digo, ahorrar tiempo. Y muy brevemente entraremos en la herramienta en vivo y abordaremos un poco una búsqueda muy sencilla para, bueno, digamos que sirva como preámbulo para las sesiones que vendrán en días consecuentes. Bueno, ¿qué es Scopus? Scopus básicamente es una base de datos de contenido de alta calidad que es revisado por un comité de expertos antes de ser aceptado para formar parte de la base de datos. La base de datos ofrece acceso a artículos, capítulos de libro, conference proceedings, bueno, un montón de material relacionado con la publicación científica, digamos. Ofrece además métricas de revista y métricas de autor que nos indican un poco el valor de las investigaciones que un autor realiza o de sus artículos. También ofrece perfiles de investigación que nos permite, bueno, pues acceder a conocimiento sobre autores con los que nos puede resultar interesante colaborar, autores con los que, bueno, podemos tener ciertos puntos en común y que podemos querer acercarnos a ellos, bueno, pues para iniciar, como os digo, colaboraciones. De la misma manera, en Scopus también se ofrece la posibilidad de analizar con mucho detalle la producción científica de las instituciones, que estos son los Organization Profiles, y digamos que esto puede ser muy útil pues, a la hora de buscar un instituto en el que hacer una estancia, en el que hacer un postdoc y demás. Todo esto de una manera muy comprensiva, de una manera muy, muy sencilla. Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de ahorrar tiempo. Los investigadores sois personas muy ocupadas. Últimamente vivimos en un tsunami de investigaciones y yo creo que la ciencia goza de muy, muy buena salud, pero muchas veces no es sencillo acceder a los artículos a los que estamos interesados entre todo el océano de investigaciones científicas que se publican básicamente todos los días. Esta base de datos, Scopus, se actualiza a diario. Todos los días nuevos artículos son representados en la base de datos y esto permite que podáis acceder a ellos en el tiempo más breve posible. Bueno, aparte de eso ofrece muchas otras opciones y las iremos viendo a lo largo de las sesiones que tendremos esta semana y parte de la semana siguiente. ¿Qué tipo de contenido está indizado en Scopus? No es todo el contenido del Sevier, ni mucho menos, disculpad. En Scopus aparecen representados muchas editoriales científicas. De hecho, el contenido del Sevier es únicamente el 9%, solamente el 9% del Sevier, del contenido de Scopus pertenece al Sevier y el resto, bueno, un poco como indica la gráfica, representa a diferentes editoriales científicas. De hecho, en la siguiente diapositiva podemos ver con más detalle
un poco el tipo de contenido, así como las editoriales representadas. Como veis, en Scopus hay más de 95 millones de, digamos, contenido científico, ya sea en formato de artículo, ya sea en formato de libro, ya sea en otros formatos. Bueno, es una cantidad ingente de información y no siempre es fácil navegar en ella, y de lo que trata Scopus es de facilitar esta navegación. Hay más de 7.000 editoriales científicas representadas en Scopus. Como os digo, no es únicamente material del Sevier el que se incluye en la base de datos, sino de más de 7.000 editoriales científicas, más de 27.000, casi 28.000 títulos de revistas están representados en la base de datos, más de 290.000 libros y, bueno, hay 19 millones de perfiles de autor incluidos en la base de datos y más de 94.000 perfiles institucionales, perfiles de instituciones como aquellas en las que trabajáis. Y, bueno, un poco el resumen, lo que veis en la parte derecha de la diapositiva, os permite identificar y analizar las revistas que leer, y no solo las que leer, sino también, como os comentaba, en la función de comparar fuentes, dónde enviar vuestros artículos de investigación. También os puede ser útil en ese sentido. También os ayuda a evaluar tanto la producción científica de potenciales colaboradores como la vuestra propia. Yo os aconsejo que tengáis vuestros perfiles de autor actualizados, no solo el de Scopus, también vuestro ORCID, o si tenéis perfiles en otras bases de datos también. Hoy en día la visibilidad de autor es muy importante. Bueno, os permitirá decidir dónde colaborar, con quién colaborar, con qué tipo de instituciones trabajar y demás. Podréis crear alertas para seguir el impacto de las investigaciones de otros, de vuestras propias investigaciones, cómo vuestros artículos van siendo citados en tiempo real y demás. Bueno, y un acceso, una ventana abierta a todas las publicaciones científicas de rigor y serias que hoy en día se están publicando. Esta es una diapositiva un poco más detallada, pero básicamente representa lo mismo. Bueno, más de 95 millones de publicaciones a las que podéis acceder. Hoy en día sabéis que hay un fuerte interés por el acceso abierto, pues de estos 95 millones de publicaciones, 24 millones ya se encuentran en acceso abierto. Scopus es una base de datos que os permite buscar información, pero solo podréis acceder a los textos completos si hay una suscripción de vuestra institución, de vuestra biblioteca. Este era el caso hasta hace, digamos, unos 15-20 años, donde empezó a funcionar el acceso abierto, a instalarse de una manera más seria, y hoy en día, independientemente de que tengáis suscripciones a revistas o no, todo aquello que se publique en acceso abierto, todo el contenido es accesible enteramente, también a través de Scopus. También se ha hecho un esfuerzo en empezar a incluir los preprints. Los preprints, como la mayoría de vosotros sabréis, son aquellos artículos que todavía no han sido revisados por pares. Todo el contenido que aparece en Scopus ha sido revisado por pares. Pues bien, hay un apartado de preprints que, digamos, que los autores podéis enviar vuestros artículos antes de haber sido revisado por pares, y son un repositorio, digamos, de este tipo de artículos. Y, bueno, es una fuente de información y es una manera también de vosotros ir indicando en qué campos de investigación trabajáis y qué líneas de investigación estáis realizando. Y, bueno, hay muchas, más de 7.000 revistas de acceso abierto indizadas en Scopus, con lo cual os podéis hacer a la idea de que bueno, hay mucho material al que podéis acceder de manera gratuita, e insisto, a través de las suscripciones de vuestras bibliotecas también podéis acceder a un gran número de artículos y de textos completos. El principal mensaje que querría transmitir a lo largo de todas estas formaciones, independientemente de los aspectos prácticos, de todo lo que aprendamos sobre el uso de la herramienta y demás, es haceros saber que tenéis acceso a esta base de datos. Es una herramienta, desde mi punto de vista, muy útil. Es gratuita para vosotros como investigadores. Evidentemente, vuestras instituciones pagan por ella, pero mi recomendación es que la exploréis, la utilicéis. Os ahorrará tiempo y os ayudará, desde mi punto de vista, de manera relevante a realizar vuestras investigaciones. La calidad de la base de datos la demuestra un poco el hecho de que instituciones internacionales de gran prestigio la utilizan para desarrollar sus rankings, para hacer sus análisis y para estudiar un poco cómo
cómo funciona el mundo de la ciencia, la calidad de la ciencia. Y esto lo hace Times Higher Education, por ejemplo, o la Comisión Europea o el Financial Times. Bueno, hay más de 5.000, digamos, usuarios en todo el mundo, no 5.000 usuarios a nivel personal de individuo, sino de institución, y bueno, más de 150 de las organizaciones líderes en investigación del mundo pues utilizan Scopus para, bueno, pues para evaluar y valorar la producción científica de los autores, de las instituciones y demás. Y es un poco lo que se representa en esta otra diapositiva, dando un contexto, digamos global. Pues como veis, el Banco Mundial utiliza Scopus, se utilizan para todos los rankings, como veis en la parte derecha de la diapositiva. Y bueno, hay una, digamos, un uso general a lo largo de todo el globo de esta base de datos como referencia para actualizar perfiles institucionales y de autor, como os decía, así como para acceder a las investigaciones que se van produciendo y generando día a día en todos los lugares del mundo. Hay revistas representadas de todos los continentes. No todos los artículos son en inglés, hay 40 idiomas representados en la base de datos y, como os indicaba, hay una actualización diaria de contenido. Todos los días se añaden nuevos artículos a la base de datos según van siendo aceptados por las distintas revistas que forman el core, el cuerpo de Scopus. ¿Cómo se eligen las revistas? No todas las revistas científicas están representadas en la base de datos. De hecho, si algo quiere destacar, por algo se quiere destacar Scopus, es por tener contenido de alta calidad. Y para ello hay que analizar todas las revistas que quieren indizarse en la base de datos. Y para ello, bueno, pues hay unos estrictos criterios de calidad y criterios éticos a la hora de seleccionar los títulos. De hecho, las revistas, los editores de las revistas postulan la revista para ser indizada en Scopus, y un comité evaluador externo, no está formado por empleados del Sevier, es un comité de expertos de reconocido prestigio en sus áreas temáticas, evalúan la idoneidad basado en la calidad para formar parte de la base de datos, de tal manera que, bueno, como veis un poco en el esquema de la izquierda, si se sugieren 3.500 títulos por año para ser indizados en la base de datos, tan solo 630 acabarán formando parte de la misma. Una vez que una revista es indizada en Scopus, no tiene asegurada su permanencia para siempre. Tiene que mantener todos los criterios de calidad que le han permitido pasar a formar parte de la base de datos. Y esto se realiza mediante un proceso muy riguroso de reevaluación de títulos. Cada tres meses, es decir, 4 veces al año, se reevalúan títulos y se comprueba que siguen manteniendo los criterios de calidad necesarios para formar parte de la base de datos. Y fruto de esta reevaluación es el que en algunos casos la mitad de los títulos pueden ser discontinuados y tienen que ser sometidos a una reevaluación para poder volver a la base de datos. Con todo esto lo que quiero indicar es que hay unos criterios, unos estándares de calidad muy importantes en la base de Scopus, en la base de datos Scopus, lo que asegura que el contenido científico al que accedéis es riguroso, es importante, es trascendente y tiene un impacto en vuestras investigaciones y también finalmente en la sociedad. Quería ver. Vale, para formar el comité de expertos, digamos ahí, se hace una pregunta: ¿cómo se puede formar parte de este comité de expertos? El comité de expertos consiste en 17 áreas temáticas y hay un jefe por cada área, y esta persona, que es un editor, que es un investigador de mucho prestigio para cada una de las áreas, es responsable de elegir a otros miembros del comité. Formar parte de este comité no es sencillo, tienes que ser una persona de reconocido prestigio y renombre en el campo de investigación. Es un poco lo que indico en esta siguiente diapositiva. Estas personas son los directores del comité, que es el Content Selection and Advisory Board,
lo llamaremos CSAB, bueno, un poco por hacerlo más fácil, y estas personas son las que elegirán al resto de miembros que formen parte de este comité. Y como veis, bueno, pues su trabajo es un poco hacer la selección de contenido. Hay más de 100.000 revistas científicas. De estas 100.000, la mitad son revisadas, son revistas cuyo contenido ha sido revisado por pares. Este requisito es imprescindible para estar indizado en Scopus, y de estas revistas que han sido revisadas por pares, pues aproximadamente la mitad es seleccionada para formar parte de la base de datos. Y recalco, no todo el contenido es de la editorial científica Elsevier, sino que hay más de 2.700 editoriales representadas. Hay contenido completamente global en esta base de datos. Bueno, y como veis, este es un poco el perfil de las personas que forman parte de este comité. Tienen que ser relevantes en sus campos de investigación, tienen que ser investigadores de prestigio o bibliotecarios de investigación, ingenieros de datos y demás. Y estas personas son las que se encargan de asegurar la calidad del contenido. Bueno, estos son algunos de los criterios que las revistas tienen que tener para aquellos de la audiencia que tal vez alguno seáis editor de revista. Bueno, pues indicaros que esto es lo que se espera que una revista tiene que tener de una revista para poder ser indizada en Scopus. Tiene que cumplir estos 5 criterios de calidad. El primero es que sean el contenido revisado por pares. El contenido puede ser escrito en lenguas locales, pues en castellano, por ejemplo, o en griego, o alguno de estos 40 idiomas que está representado en la base de datos, pero por lo menos los resúmenes, los títulos, la lista de autores, las referencias tienen que estar en inglés. Tienen que tener un contenido en inglés que permita en la base de datos la búsqueda en términos ingleses. Tiene que tener una publicación regular, tiene que tener una agenda de publicación establecida y con la que se cumpla. Si salen 3 números al año, tienen que salir esos 3 números al año en las fechas indicadas. Las referencias tienen que estar escritas con caracteres romanos y tiene que haber un statement, tiene que haber un formulario de que la revista cumple con los criterios éticos que las organizaciones científicas esperan de una investigación seria. Y luego, una vez que estos primeros 5 criterios se cumplen, se analizan con más detalle otros 14 criterios que, si son cumplidos, permitirán a la revista ser indizada en Scopus. La grabación y las diapositivas quedarán a vuestra disposición. Podéis ir a través de estos criterios vosotros tranquilamente después, si tenéis interés, por ejemplo, en que vuestras revistas sean indizadas en la base de datos. Alguien pregunta qué son las Roman Scripts. Bueno, que no sea el alfabeto que utilizamos, el alfabeto romano, que no sea alfabeto cirílico, que no sea caracteres chinos o japoneses o coreanos o árabes. Digamos que sea el alfabeto que nosotros utilizamos día a día. Brevemente deciros que en Scopus hay lo que se llama Scopus Profiles. Los Scopus Profiles tienen que ver con son perfiles que son tanto de investigadores como de instituciones. Como veis en la diapositiva, hay más de 17 millones de perfiles de autor y más de 94.000 perfiles institucionales. Los perfiles de autor se generan de una manera automática. Si tenéis 2 o más publicaciones en revistas que han sido indizadas en Scopus, la base de datos, sus algoritmos, permitirán extraer información sobre el autor, y esto se hace de una manera automática. Si habéis publicado en revistas que están indizadas en la base de datos, seguro que tenéis un perfil de autor en la misma. Y con las instituciones funciona de una manera bastante parecida. Sois vosotros responsables de mantener vuestros perfiles de autor. Para ello siempre podéis contactar con el equipo técnico si hay alguna incorrección, si observáis que algún artículo debería ser incluido y no está incluido, si tenéis más de un perfil de autor porque habéis firmado con distintos nombres, distintos artículos. Bueno, todo esto se lo podéis corregir, podéis unificar vuestros perfiles de autor, podéis actualizar el
contenido de vuestros perfiles de autor, si hay algo de contenido que observáis que falta, a través de una herramienta que se llama Author Feedback Wizard y que, bueno, iremos mostrando en las diferentes sesiones. Esto, por ejemplo, lo mostraremos en la sesión que tiene que ver con los perfiles de autor. Habrá alguna redundancia en las presentaciones, hay ciertos conceptos que es importante fijar. Entonces, bueno, se os presentará a lo largo de las sesiones, en muchos casos, las mismas funcionalidades de una manera muy breve y sucinta, simplemente como recordatorio o como un poco alerta, digamos, de las cosas que hay más allá de la sesión específica en la que estamos en cada momento. Lo que se os muestra ahora es un perfil de autor y, bueno, pues como veis están los datos de la persona, la afiliación a la que pertenece, su número ORCID y un poco, bueno, las métricas, sus métricas de producción, digamos, el número de artículos que ha publicado, el número de citas que estos artículos han recibido, su índice H. Veremos todo esto en sesiones subsecuentes, pero bueno, esto es un poco lo que podéis observar cuando busquéis a otros investigadores o cuando miréis vuestro propio perfil. Bueno, como veis aquí hay un resumen de toda la producción científica de este autor en concreto. Como os decía, el perfil de autor se genera de una manera automática una vez que tenéis artículos publicados en la base de datos. Y podéis corregir a través de esta funcionalidad que se llama Author Feedback Wizard. Voy viendo algunas de las preguntas que se van haciendo, no tengo acceso a todas. No, estas diapositivas se pueden consultar posteriormente y la grabación quedará a vuestra disposición. No es necesario que hagáis capturas de pantalla. Continuamos. Además de perfiles de autor, también Scopus ofrece unas métricas de investigación. La principal es el Site Score. No voy a entrar en muchos detalles. Básicamente, todas estas métricas de impacto de revistas se basan en el número de citas que los artículos publicados en estas revistas van obteniendo a lo largo del tiempo. Y, bueno, es una manera de evaluar, como sabéis, la cantidad o el impacto, la importancia de la revista. Cuanto mayor sea el site score, pues indicará que la calidad de la revista es mayor. Asimismo, cuenta con otros dos indicadores. El SNP, el Source Normalized Impact Per Paper, es una métrica desarrollada por la Universidad de Leiden, en Holanda, y pondera de alguna manera las citas dependiendo de la disciplina. Hay disciplinas en las que el número de citas son muy altas, como puede ser el de las biosanitarias, y otros en el que no tanto, como puede ser el de las ciencias sociales, bueno, puesto que es un tipo de investigación, de ritmo de investigación diferente. El SNP lo que trata es de ponderar esas diferencias en las citas y, bueno, tratar de dar unos factores de impacto equilibrados. Y también en la base de datos se representa ese Imago Journal Rank, que ha sido desarrollado por instituciones pertenecientes al CSIC en España. Y, bueno, es una métrica de prestigio también que se aplica a, bueno, lo que os muestro en la diapositiva, revistas, a series de libros o a proceedings de conferencias. Bueno, es otro indicador de la reputación de la revista. Bueno, como os digo, hablaremos hay una de las sesiones en las que hablaremos del Site Score en concreto y de otras métricas de revista, la que os he mostrado y alguna otra. Y, bueno, esta diapositiva un poco lo que quiere mostrar es que ofrece métricas a más de 330 disciplinas. Bueno, información que simplemente no es muy relevante para la sesión, pero que está bien que conozcáis. Y además de esto, se ofrecen métricas a nivel de artículo, son las llamadas PLAMX, son unas métricas, digamos, un poco más alternativas que incluyen, por ejemplo, cómo circula vuestro artículo en los medios sociales. Las citas, por supuesto, siempre son importantes, pero cómo se capturan, si se añaden a favoritos, las búsquedas de los artículos, cómo se usan, el número de clics de un artículo, cuántas veces se ha visto, cuántas veces se ha descargado,
menciones en blogs, en posts. Esto digamos que son unas métricas ya más a nivel de artículo que a nivel de revista, y un resumen se ofrece en la parte derecha de la pantalla. Es un poco lo que representarán estas métricas y que también ofrece Scopus. Entonces, bueno, como veis, ofrece una plétora, un repertorio de métricas que yo creo que pueden ser muy útiles a la hora de evaluar tanto la calidad de una revista como la calidad de un investigador, como la calidad de un artículo. Importantísimo que os registréis en la base de datos, porque esto os permitirá pues, crear alertas, salvar búsquedas, salvar listas, todo esto acciones que os ahorrarán bastante tiempo a futuro, digamos. Esta es la página inicial a la que accederéis en Scopus. Como veis, tenéis la opción de crear una cuenta o de hacer un sign-in en caso de que ya tengáis una cuenta creada. En algunos casos os aparecerá, en lugar de apareceros el logo de Scopus, os puede aparecer Scopus Preview. No permite acceso a todas las funcionalidades, sí permite hacer búsquedas, sí permite recuperar resultados, pero no permite hacer análisis más profundos. Esto es porque no tenéis una cuenta o porque no estáis registrados. Vale, estoy leyendo alguna de las preguntas a la vez que voy con la presentación. Hay una pregunta que indica, a ver, bueno, tiene mucho que ver con los perfiles de autor. Hablaremos de perfiles de autores en otras sesiones, y hoy, si me da tiempo, os indicaré en un segundo cómo se puede hacer la corrección del perfil de autor, que seguro que es algo de lo que más os interesa como autores. Pero bueno, seguimos con lo que comentaba. Muy importante que creéis vuestra cuenta o que hagáis el signing. Para crear vuestra cuenta simplemente tendréis que acceder a scopus.com y hacer hacer el sign-in, digamos, entrar en la cuenta con vuestras credenciales, email y password, a través de vuestra organización. Esto está centralizado, digamos, a través de FECIT. Entonces, en cuanto empecéis a incluir los términos de búsqueda que representen a vuestra institución, se os abrirá un desplegable que os ofrecerá la posibilidad de elegir la institución a la que pertenecéis. Simplemente elegís aquella institución a la que pertenecéis, accionáis continuar, y esto os llevará a, digamos, la página de vuestra organización. Y una vez que accedáis a esta página, lo único que tenéis que hacer es incluir vuestro username dentro de la organización, vuestra contraseña, y esto ya os permitirá acceder a la base de datos completa y con todas sus funcionalidades. Es muy importante, insisto, que estéis registrados en la base de datos y que accedáis a través de vuestra institución. También podéis acceder a la base de datos a través de la página de recursos científicos de FECIT, os lo mostraré más tarde, y esto, como os digo, os permitirá disfrutar de todas las funcionalidades de la herramienta. Y bueno, hay un montón de recursos, algunos os lo mostraremos en estas sesiones, otros se quedan resumidos en esta diapositiva, que os permitirán estar actualizados con todo lo que tiene que ver con la base de datos. Todas las actualizaciones, todas estas herramientas no son seres durmientes, son unos seres muy dinámicos, se van añadiendo funcionalidades cada muy poco tiempo, y todas estas funcionalidades que se añaden van siendo mostradas, por ejemplo, en el blog de Scopus. Hay un blog de Scopus al que podéis acceder y en el cual bueno, se os indican cómo se va desarrollando la herramienta. Os podéis suscribir de tal manera que recibáis una newsletter de una manera regular cada vez que nuevo contenido es añadido, que algún cambio se produce dentro de la base de datos. Hay un canal de Twitter, hay páginas web informativas como elsevier.com, Scopus. Bueno, ahí en Internet tenéis acceso a muchísimos recursos con relación a la herramienta, que creo que os pueden resultar muy útiles en caso de que tengáis dudas. Con esto finalizo un poco la parte teórica de la presentación, y ahora vamos a pasar a la base de datos un poco a ver qué podemos hacer en la misma. Bueno, volvemos a la página inicial y pasamos a Scopus. Como os indicaba,
es muy importante estar registrado, y en este caso sabéis que estáis registrados y dentro de vuestra sesión cuando veáis unas iniciales y no la posibilidad de entrar a la base de datos en la parte superior derecha de la pantalla, como os estoy mostrando. Un recurso que me gustaría compartir con vosotros, bueno, primero indicaros a través de la página de recursos científicos, recursoscientíficos.fecit.es, podéis acceder a la base de datos, a Scopus. También se os ofrece la posibilidad de acceder a Web of Science, que también está suscrito a través de FECIT. Y también os quería, bueno, perdón, en esta misma página también podéis acceder a todo el material de formación. Algunos estáis preguntando en GoToWebinar si va a quedar la presentación disponible, si se van a grabar los vídeos. Bueno, si vais al apartado de formación, en el apartado de formación os encontraréis con la formación online. En este caso estamos online, hay formación presencial que haremos en las instituciones. Esto se anunciará también en un futuro a través de FECIT. Y tenéis el material de formación. Y dentro del material de formación es donde tenéis acceso, en este caso a la formación online de Scopus, a los vídeos de sesiones anteriores. En este caso, los vídeos que están representados en la página web de Recursos Científicos son los de las últimas sesiones del último semestre de 2023. Estos vídeos se actualizarán con el contenido que estamos generando justo en este momento. Indicaros también un recurso muy interesante también para manteneros al día con Scopus, que son las LibGuides. Simplemente tenéis que poner Scopus LibGuides en Google y os lleva directamente a esta página donde se abordan todo lo que tiene que ver con el uso de esta herramienta. Entonces, digamos que entre estas sesiones, las sesiones presenciales y todos los recursos que os mostré en la última diapositiva, junto con las LibGuides, yo creo que deberían de daros una perspectiva bastante interesante y holística sobre el uso de la herramienta. Y, por supuesto, nosotros como consultores quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener, pues tratar de resolverla lo mejor que podamos. Bueno, como os decía, estamos en la base de datos y esto nos permite acceder a información, a contenido, a mucho material. Vamos a hacer una búsqueda muy sencilla hoy para ver un poco cómo funciona la herramienta y espero que para abriros el apetito para atender a sesiones futuras. Como veis, la interfaz es muy sencilla. Se pueden buscar documentos, autores, se pueden buscar investigadores y se pueden buscar organizaciones. Además de esto, se pueden buscar revistas, sources, títulos de revistas para ver los indicadores de calidad, para ver el número de artículos que publican, el impacto que tienen y demás. Todo esto lo podéis hacer directamente a través de la página inicial. Asimismo, como os decía, tenéis vuestro apartado personal y en este apartado personal es donde podéis guardar vuestras listas de búsqueda, vuestras propias búsquedas, crear alertas para que se os informe cuando un nuevo artículo sale en un campo determinado que os pueda interesar y también tenéis acceso al Privacy Center. En el Elsevier consideramos que la privacidad de los autores, vuestra privacidad es importante y aquí se os explica cómo funcionan todo lo que tiene que ver con la privacidad, cómo se tratan los datos dentro del Elsevier para asegurar que se cumple con la ley de protección de datos en Europa, que es bastante estricta, y simplemente por un criterio de calidad ética. Todo esto lo podéis leer en vuestro, si accedéis a vuestro perfil en Scopus y vais a vuestro Privacy Center, pues podéis informaros de cómo se tratan los datos de los individuos por parte del Elsevier y en concreto por parte de la herramienta Scopus. Para ver un poco todo esto vamos a hacer una búsqueda. Podemos buscar, como veis se puede buscar acorde a muchos criterios. Se puede buscar, pues por
digamos que aquellas palabras, aquellos términos de búsqueda que incluyáis en la caja de búsqueda, pues buscarán dentro del título del resumen o de las palabras clave. Se puede buscar por autores, primer autor, por el título de la fuente, por el título del artículo, el resumen únicamente en el resumen, únicamente en las keywords. Bueno, por el país, como veis, hay un montón de criterios diferentes en base a los cuales se puede buscar información. Si tenéis el identificador de objetos digital de un artículo, pues podéis simplemente elegir esta opción y pegar aquí este identificador y os llevará al artículo. Bueno, en fin, las revistas las podéis buscar por su ISSN. Hay 1000 opciones para buscar diferentes términos. Mi recomendación para una búsqueda inicial general sería que busquéis en el título, en el abstract y en las keywords aquello que os interese. Vamos a elegir un término sencillo, por ejemplo, calidad alimentaria. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Disculpad porque estoy también con las preguntas del chat y no puedo. Estamos en ello. Gracias. Es que me indica una compañera alguna cosa. De las preguntas las he dejado de ver, disculpadme. Vale, entonces incluimos nuestro término de búsqueda como os estoy indicando y simplemente es accionar el botón buscar. Esto debería de iniciar la búsqueda, que como vemos parece que no es el caso. Perdonad, vamos a refrescar la pantalla y si no abro en otro navegador porque no sé si es mi conexión a internet, pero ahora mismo esto parece que no está cargando correctamente. Vamos a intentar hacerlo, si no desde esta otra pantalla, a ver si es la conexión a internet o a ver si... Espero que me sigáis escuchando correctamente. Me tenéis que disculpar, creo que es mi conexión a internet la que en este caso está dando un poco la lata. A ver si podemos acceder. Sigue procesando el... Disculpad, estos son como se suele decir, los problemas del directo. Había comprobado que tenía conexión justo antes de empezar la sesión, pero por lo que veo está bajando el nivel de internet o no sé muy bien cuál puede ser el problema. Vamos a ver. Bueno, mientras intento recuperar la conexión y de nuevo pido disculpas, voy a lanzar una de las primeras preguntas de las que habíamos hablado, uno de estos sondeos, que no es necesario que contestéis correctamente, pero sí que lo contestéis. Y es importante que lo contestéis para obtener el certificado. Vayamos con la primera pregunta. ¿Cada cuánto se actualiza Scopus? ¿Se actualiza semanalmente, se actualiza a diario o se actualiza cada vez que accedemos a la herramienta? Habéis votado el 50% de los asistentes. Mientras tanto voy a ver si la búsqueda en Scopus comienza. Y habéis votado casi el 85%. Vamos a dar un poco más de tiempo para que todos tengáis oportunidad de votar. Ha votado el 90% de los asistentes. Bueno, pues bueno, el 79% decís que diario, el 10% que semanalmente y el 11% una vez que accedemos a la herramienta.
herramienta. La correcta es la segunda, se actualiza a diario y bueno, con esto cerramos el sondeo. Bueno, por lo que veo, la base de datos sigue sin funcionar y esto realmente es algo que me incomoda mucho. Lamento estos problemas técnicos, porque sí que, si bien es cierto que no, que hoy era más bien presentaros la herramienta, sí me gustaría que pudierais ver un poco cómo funciona la misma. Voy a intentar abrir otra ventana, a ver si desde otro navegador funciona mejor y podemos por lo menos hacer una búsqueda y ver cómo funciona la herramienta a grandes rasgos. Bueno, estamos en Scopus, parece que desde aquí va a funcionar un poco mejor. Bueno, aprovechamos y como vemos no estoy en mi cuenta. Esto es por haber entrado en una ventana de incógnito. Entonces lo primero que tengo que hacer es registrarme. Y esperemos que ahora sí tengamos un acceso apropiado a la base de datos. Ahora, como veréis, aparecerá en la parte de la derecha mi perfil y vamos a tratar de hacer una búsqueda. Y observar lo que nos ofrece. Si ponemos un término como food quality, bueno, pues lo primero que veremos es que recupera seguramente bajo estos términos de búsqueda un montón de resultados. En este caso se recuperan 246.000 documentos, es una cantidad enorme y la base de datos, como os comentaba, independientemente o además de ofreceros el acceso a contenido científico, también os permite procesarlo, con palabras un poco más vulgares, digerirlo. Como os imagináis, vale, me interesa el ámbito de la calidad alimentaria, quiero buscar artículos interesantes sobre ello, pero claro, es un tema muy amplio y necesito refinar mi búsqueda porque ponerse a leer resúmenes de 246.000 artículos es algo que no sería trivial. Entonces, en la parte izquierda de la herramienta se nos ofrecen posibilidades de filtrado y estas posibilidades van desde filtrado por el tiempo, años que nos interesan de publicación, podríamos refinar nuestra búsqueda yendo a los artículos más recientes, se puede filtrar por nombre del autor, por área temática, por el tipo de artículo, solo nos interesan artículos, por ejemplo, y con estos criterios pues podemos limitar nuestra búsqueda, ir refinando nuestra búsqueda de tal manera que ese océano se vaya convirtiendo más en una laguna y podamos, bueno, ver los artículos o acceder a los artículos que nos interesan de una manera un poco más amistosa, un poco más cómoda para nosotros. Simplemente limitando un poco por año, limitando un poco por tipo de contenido, artículo científico, pues ya hemos reducido en 3/4 partes el número de documentos que nos interesaba. Una opción que me gustaría destacar es se puede seleccionar por el tipo de open access del artículo. Como os decía, para acceder a algún contenido, si la revista se publica bajo suscripción, es necesario que vuestra universidad esté suscrita a la revista. Sin embargo, hay un montón de contenido accesible, artículos completos, si vamos a la opción de Open Access. Si elegimos la opción de Open Access aquí y limitamos nuestra búsqueda de esos artículos, todos los artículos a los que accedamos, en este caso son 35.000, están publicados en acceso abierto, lo cual quiere decir que podemos ver los artículos completos. De todo esto hablaremos en siguientes sesiones. Como os decía, esto simplemente es una especie de calentamiento para cuando entremos en más profundidad al análisis de la revista. Entonces, bueno, como podéis ver, siempre que accedáis a un título en acceso abierto, podréis acceder al texto completo que se presenta en la revista. Podréis salvar el PDF si os interesa y podréis verlo todo. Si os parece, voy a lanzar otra sesión. Otra pregunta, disculpadme, que es si no tenemos una suscripción a revistas electrónicas, ¿es posible en cualquier manera acceder a textos completos en la base de datos Scopus? La pregunta sería si se pueden leer
textos completos en Scopus una vez hayamos encontrado aquellos que nos interesan. Habéis votado el 45%. Vamos a esperar un poquito de tiempo más hasta que llegara al 90 más o menos o así. Y en breve cerraremos la encuesta. Muchísimas gracias por vuestra participación. Bueno, habéis votado el 90% de los asistentes. Cerramos entonces la encuesta y la respuesta es sí, se puede acceder a todos aquellos artículos a los que no, para los que no tengáis suscripción, pero que se publican en revistas de acceso abierto. Y es un poco lo que os acabo de mostrar. Aquellos artículos que se publican en acceso abierto son completamente accesibles para todo el mundo. Os muestro una de las últimas funcionalidades de la herramienta, no funcionalidades, sino lo que tiene que ver con nuestro perfil. Y es las listas, las búsquedas y las alertas. Si hemos hecho una búsqueda como esta, Food Quality, y trabajamos en este campo y nos interesa hacer esta búsqueda con cierta regularidad, pues una cosa que se puede hacer es salvar la búsqueda. Cuando salvamos una búsqueda, le podemos dar un nombre. En este caso la llamamos Food Quality. Podemos salvar esta búsqueda y simplemente con venir a nuestro perfil e ir al apartado de salvar búsquedas. Aquí deberían de aparecernos los términos de búsqueda que hemos utilizado en el pasado. Esto nos lleva a las búsquedas guardadas, digamos, y una es Food Quality. Entonces, bueno, lo único que habría que hacer sería actualizar con New Results y se realizaría una nueva búsqueda con los términos Food Quality. Si hacemos una búsqueda hoy, no tenemos que repetir los términos de búsqueda dentro de 2 semanas. Podemos utilizar los mismos. La búsqueda que os he puesto es muy sencilla, pero puede haber búsquedas muy complejas en que limitemos por año, por institución, por tipo de artículo y demás. Salvar estas búsquedas pues es una manera de ahorrar tiempo. De la misma forma, y esto yo también creo que es muy interesante, a la hora de ahorrarnos tiempo y mantenernos actualizados, una cosa que se puede hacer una vez hecha una búsqueda es crear una alerta. La alerta se crea en Set Search Alert. Entonces, simplemente lo único que tenéis que hacer es crear esta alerta. Se os ofrecerá la posibilidad de darle un nombre, en la dirección de correo a la que queréis que se os alerte cada vez que un nuevo contenido salga relacionado con vuestro tema y la frecuencia con la que queréis que esto se haga. De esta forma, cada vez que hay nuevo contenido en Scopus y dependiendo de la frecuencia que hayáis indicado en esta última pantalla, recibiréis una alerta diciendo cuál es este nuevo contenido y eso os permitirá, de hecho, manteneros al día de una investigación en concreto sin tener ni siquiera que entrar en la base de datos. Recibiréis un mensaje y se os avisará, y esto se puede hacer pues, para un autor, para una institución, para múltiples opciones. Bueno, estamos acercándonos al final de la sesión. Voy a lanzar la última encuesta, el último de los sondeos, que dice lo siguiente: ¿cómo podemos estar al día sobre un tema de investigación? Podemos guardar los resultados en una lista, podemos guardar la estrategia de búsqueda o podemos crear una alerta. Creo que tenéis las opciones en pantalla. Yo las encuestas no las puedo ver, entonces no sé muy bien, pero veo que vais respondiendo, entonces sí, entiendo que ya vais dando respuesta a esto. Ha sido un poco apresurada esta última parte, siento mucho de nuevo los problemas que tuvimos para acceder a la base de datos. De todas formas, lo que os indicaba, quería presentar un poquito cómo es una búsqueda muy sencilla para abriros el apetito y que podáis asistir a otras sesiones un poco sabiendo lo que podéis esperaros ya de la base de datos. Bueno, habéis votado el 91% de los asistentes. Cierro la encuesta y efectivamente la manera de hacer esto sería creando una alerta. Si creáis una alerta, seréis informados en vuestros correos, sin siquiera tener que entrar en la base de datos, de cómo
de cómo se va publicando ese tema de investigación que os interesa, ese autor que os interesa o esa área temática o, bueno, cualquier cosa que sea de vuestro interés. Y con esto creo que vamos a dar cierre a la sesión. Agradezco enormemente vuestra presencia. Veo que hay algunas preguntas y muchas de ellas no han sido respondidas. Todas estas preguntas quedan registradas y, como os digo, las abordaremos en la última de las sesiones que tenemos el próximo miércoles día 20 a las 10 de la mañana también. Espero que bueno, tengáis una idea un poco general de cómo funciona la base de datos, un poco de cuál es el criterio que utiliza para seleccionar su contenido y, bueno, el tipo de cosas muy, muy generales y muy, muy someramente que se pueden hacer. Y, como os decía, en sesiones subsecuentes pues iremos viendo una por una a las distintas funcionalidades que la herramienta ofrece. De nuevo, muchas gracias por vuestra presencia. Espero que os haya resultado interesante. Sobre todo, espero que intentéis explorar la herramienta, jugar con ella. Es muy intuitiva y, sinceramente, creo que os puede ahorrar muchísimo tiempo como investigadores en vuestros quehaceres diarios. Aproximadamente un 30 o un 35% del tiempo de un investigador se emplea en aspectos, digamos, burocráticos, lo cual, bueno, os aleja del laboratorio, que creo que es donde os gusta estar y donde queréis estar. Bueno, este tipo de herramientas os puede ayudar a reducir ese tiempo que no podéis estar bueno, con vuestras manos digamos, en las pipetas o en los ordenadores o lo que sea. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos escuchemos en sesiones futuras. Muy buen día para todos y un cordial saludo. Hasta pronto.